Bien, vamos a continuar entonces. La próxima sección es estudio de la profecía, de los eventos histórico-proféticos. Vamos a retomar lo que estamos estudiando. Recuerden que estamos estudiando, bueno, varias cosas, ¿no? Pero principalmente estamos aplicando el método de estudio de Guillermo Miller, que Jesús le enseñó a Guillermo Miller para que nosotros podamos repetirlo, nos animemos a estudiar la Biblia. Porque a veces, pues queremos estudiar la Biblia, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿M? Entonces, nos parece difícil, nos parece que eso es, sí, a veces sí hay cosas difíciles en la escritura, lo dice el apóstol Pablo, pero lo dice, bueno, no sé si Pablo, pero alguno de los apóstoles dice que sí hay cosas difíciles, pero no imposibles, porque el Señor las deja así para que nosotros estudiemos y nos esforcemos con el Señor. Bueno, no sé si la hermana Viviana nos puede ayudar a leer este versículo, que es el que estamos estudiando, con el método de Guillermo Hermano, Miller. es que yo casi no veo. Ah, bueno, tranquila, no se preocupe. Qué pena. Vale, no se preocupe. La hermana Carolina nos puede ayudar. A ver si la hermana Carolina nos puede ayudar a leer. A ver si está Sí, lista por señor. aquí. Dice Apocalipsis 3:7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nada cierra, y cierra y nadie abre. Ok, muchas gracias. Este es el texto que estamos estudiando y estamos estudiando qué es la llave de David. ¿Sí se acuerdan? Todo lo que he tenido que hacer para averiguar qué significa esa expresión, la llave de David. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Saber qué es la llave de David. Vamos a ver los que se acuerden, ¿sí? Vamos a participar a ver si recordamos. Bueno, Filadelfia. Esta es una generación, cuando usted lee Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, va a encontrar el mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué significa ese mensaje a las 7 iglesias? Es un mensaje particular para el grupo de cristianos que ha vivido en cierta época de la historia. ¿Alguien se acuerda qué época de la historia es esta iglesia de Filadelfia? ¿Con qué época de la historia corresponde esta iglesia de Filadelfia? ¿Alguien se acuerda? Yo voy a poner aquí. Esto cubre un periodo de tiempo en la historia. ¿Alguien se acuerda los años? ¿Desde qué año a qué año es la iglesia de Filadelfia? El sexto sello. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo empieza la generación de Filadelfia? A ver, vamos a tener paciencia, vamos a tratar de recordar los que están anotando. Saquen su cuadernito, miren a ver si encuentran la respuesta. 1755 a 1888. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y así el mensaje a cada una de las iglesias cubre un periodo de tiempo. Entonces es como que Jesús le habla a esos hermanos de esa época, a los que están viviendo esa época, una época difícil, 1755 a 1888, la Revolución Francesa, el terremoto de Lisboa, toda la revolución en Europa. Eso es una época de guerra impresionante. Hay un cambio allí en el mundo. Y entonces el Señor nos va aquí a hablar en sentido figurado. Nos dice el Señor Jesús, yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la llave de David, yo soy el que abre y cierra y nadie abre. ¿Qué querrá decir el Señor Jesús con la llave de David? Porque bueno, el santo fácil, el verdadero, pues sí, sabemos eso, pero ¿cómo así que el Señor dice el que tiene la llave de David? Entonces, ¿qué hace uno para saber qué significa eso? ¿Alguien se acuerda algo del método de estudio de Guillermo Miller para poder dar un contexto? ¿Qué hay que hacer cuando usted se encuentra con un texto así que usted dice, visto qué querrá decir? ¿Qué hay que hacer?
Mirar si es textual, o sea, si es literal o tiene algún significado, ¿no era así? Sí, También muy bien. Si mirar. es literal o Simbólico. simbólico. Ujú. Ujú. Eso, muy bien. Eso es lo primero. ¿Será esto literal o es simbólico? Listo, esa fue la primera pregunta que hicimos. ¿Sí? ¿Es literal o figurado? Que es lo mismo, simbólico. Entonces es figurado, es un símbolo, claro. El Señor acá no está hablando en símbolos, o sea, no es que David tuviera una llave allá guardada en la casa y se la dio al Señor Jesús, o se la dejó al Señor Jesús cuando vino a esta tierra, no. No es literal, es algo simbólico. ¿Listo? ¿Qué más se acuerdan ustedes que hay que hacer para estudiar cualquier tema de la escritura? ¿Alguien se acuerda de otra reglita? Mirar si hay otros versículos. Eso, muy bien. Yo voy a buscar otros versículos a ver si hablan de la llave de David. Yo los busco. Y para eso ya tengo herramientas en internet, en el celular. Toda Biblia tiene un buscador, entonces yo escribo ahí. ¿Ok? Puedo poner las dos palabras claves, llave y David. Y ahí la aplicacioncita me va a buscar otros versículos que hablen del mismo tema. Entonces yo no me tengo que salir de la Biblia. La misma Biblia tiene la respuesta, solo que hay que leer con atención, tener paciencia y mucha oración. Eso es. Bien. Y también hay que averiguar el tema principal de que se está hablando, ¿no? Eso es lo primero. ¿Cuál es el tema principal? El mensaje a la iglesia de Filadelfia, 1755-1888. O sea, el Señor Jesús está dirigiendo a esas personas de esa época. Desde luego hay que saber mucho de historia. Voy a borrar esto de aquí, porque lo tenemos aquí en la pregunta. Desde luego aquí hay que saber mucho de historia y mucho de qué es lo que está pasando en esa época, porque así voy a poder conocer por qué el Señor se presenta en esa forma. ¿Listo? Y entonces hacíamos la pregunta, ¿qué significa la palabra llave? ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra llave en sentidos figurado? ¿Con qué palabra la podemos reemplazar? A ver si alguien se acuerda. Poder. Por ahí va, sí señora, pero hay una palabra clave que nos dio la misma Biblia. Hemos hablado que los que dijeron poder están cerca, sí es un poder, sí, pero hay una palabra clave que encontramos en la Biblia. Estaba por aquí, a ver. La ¿Alguien se acuerda? soberanía. Eso, la soberanía. ¿Por qué? Porque hay otro versículo que me habla de la llave de David. Por allá en Isaías 22, ¿se acuerdan? Y ese versículo me dice que esa llave la pondrán sobre el hombro del Mesías, de Jesús. Entonces, cuando yo veo esta información adicional sobre su hombro, me voy a buscar otro versículo que hable de los hombros del Señor. ¿Sí me entienden? Es un rompecabezas que hay que armar. ¿Sí? Es un rompecabezas. Al principio va a costar, pero ya después que usted le coja el tiro, como dicen en Colombia, el Señor le va a enseñar a usted a ir estudiando la Biblia, así de a poquitos. Cuando las cosas no son figuradas, pues hago lo mismo, busco en la Biblia, a ver en otra parte de la Biblia dónde habla del mismo tema. Y así voy como formando un cuadro completo de la narrativa. Entonces, como este versículo me dijo que la llave de David estaría sobre el hombro del Mesías, ubicamos otro versículo también en Isaías donde dice que la soberanía reposará sobre sus hombros. Entonces, cuando yo uno estos dos versículos, Isaías 22 e Isaías 9:6, encuentro que la llave corresponde a soberanía. ¿Qué es soberanía? ¿Alguien se acuerda qué es soberanía? Por aquí tengo un diccionario, pero si alguien sabe qué es soberanía, puede participar. Entonces, mientras alguien se ubica qué es soberanía, vamos a poner aquí la respuesta. Acuérdense que acá donde dice ideas es lo que ustedes dijeron. Esas son las ideas que ustedes dijeron cuando no sabíamos qué era la palabra llave, qué significaba la palabra llave. Ustedes dijeron revelación, acceso, una pieza que falta, control, poder, potestad, majestad, autoridad, ¿cierto? Y buscamos en la Biblia dónde habían otras llaves, otra palabra llave en la Biblia y ubicamos otras tres
versículos que nos ayudaron, donde aparecía la palabra llave, por ejemplo esta, en el mismo Apocalipsis, donde Jesús dice, tengo las llaves, originalmente dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así dice ese versículo. Y si yo lo reemplazo por la palabra que encontré en la Biblia, me cuadra perfecto. Y tengo la soberanía de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir? Que Jesús puede resucitar a los muertos. Él tiene el poder sobre la muerte y el Hades, la soberanía. Y así ubicamos, entonces se trata de ubicar otros versículos que tengan la palabra llave y llave de David. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué significa soberanía? ¿Qué es? Cuando alguien dice ese país es soberano, ¿qué está diciendo? A ver, por aquí tengo un significado. Por acá, sí. Mire, este es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se llama el Panhispánico del Español Jurídico. Es un diccionario en términos jurídicos. Dice poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado. Vamos a seguir leyendo por acá. Para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Entonces es un poder que se otorga, la soberanía. ¿Listo? Es un poder dentro de un territorio, dentro de algún campo de acción donde la persona que tiene ese poder puede administrar libremente, ¿ok? Ese territorio. Hermana Jessica tiene una Sí, comentario. también estaba leyendo que es como una autoridad suprema, ¿no? Como la soberanía de un juez. Da un ejemplo. Tiene una autoridad, ¿ok? Una autoridad. Entonces un poder es una autoridad sobre un territorio, sobre un lugar o un campo de acción. Bueno, entonces Dios usa esta palabra para decirnos, yo puedo ir a reemplazar esa palabra allá al texto que estoy usando, ¿no? En lugar de la llave de David, puedo escribir la soberanía de David. Esa es otra cosa que yo debo hacer. Debo reemplazar la palabra llave, el símbolo, por la realidad de lo que me quiere decir Dios. Y si eso tiene un sentido, pues ya la encontramos. ¿Sí, hermana Jessie? Es que encontré una definición, una palabra, una frase con una definición muy interesante, porque dice que el que tenga la soberanía, o sea, eso es un concepto muy importante porque va a garantizar la libertad de una nación, ¿no? Entonces estamos hablando no de una autoridad suprema, de alguien que va a controlar de manera impositiva, ¿no? O va a controlar y va a hacer cosas malas, ¿no? Acá es muy diferente, ¿no? Porque garantiza la libertad de una nación y Claro, la prosperidad. se supone que es para el bien, ¿no? No para el mal. La soberanía es algo que se le otorga a alguien para hacer bien. Jesús dice, yo tengo la soberanía que tuvo David. ¿Por qué él señala a David y no a otro? Esa es la siguiente pregunta que uno se debe hacer. ¿Por qué él no dijo, tengo la soberanía de Abraham o tengo la soberanía de Moisés? No, él dijo la soberanía de David. Bueno, porque tengo que estudiar la vida de David para saber qué de particular tenía David, cuál es esa llave que se le dio a David. ¿Ok? Y esa es la pregunta que estamos tratando de resolver. ¿Por qué la llave o soberanía de David y no de otro? ¿Por qué el Señor me lleva allá? ¿Qué tiene de particular la historia de David? ¿O qué privilegio tuvo David? ¿Qué soberanía se le dio a David? Pues bien, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos estudiando algo de la vida de David? Y vimos que David entraba a la casa del Señor y adoraba. O sea, él tenía el privilegio de entrar al santuario, cosa que solo podían hacer los sumos sacerdotes. Él no era sumo sacerdote porque no era descendiente de Aarón, entonces él no podía entrar normalmente al santuario, pero acá vemos que él entraba. Él entraba allá donde estaba el arca. También vemos
en otro versículo, estamos haciendo un repaso. ¿Por qué David no, cuando el Señor, bueno, él entró acá a la casa del Señor después de que su hijo murió por causa de su pecado? Hay que estudiar la historia de David, mejor dicho, para uno entender por qué Jesús está apuntando a David y no a otra persona. Entonces, noten que cuando David cae en pecado porque él comete adulterio con Betsabé y mata al esposo de Betsabé por causa de su sensualidad, entonces él cae en pecado, imagínense, mata a uno de los hombres más fieles y leales de su ejército por quedarse con su esposa. Eso es una parte muy oscura y triste de la historia de David. Pero el Señor le dice que lo perdona, pero que va a haber consecuencias y que se va a derramar sangre en su propia casa, su propia familia. Y entonces eso se empieza a cumplir con la muerte de ese bebé porque él deja embarazada a Betsabé y el niño se muere. Entonces David pasó 7 días en agonía porque su bebé estaba enfermo. Y él pedía al Señor que por favor le restaurara la salud. Pero cuando Dios decidió que ese niño no podía vivir, él se dio cuenta que sus siervos estaban hablando de que el niño había muerto y él preguntó, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y David, después de que estaba en ayuno, afligido, triste, se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Miren qué reacción tan curiosa la de David, ¿no? Después de que se le muere su bebé. Bueno, hoy día muchos se echan a la pena y empiezan hasta a pelear con Dios y hasta así. Empiezan a echarle la culpa a Dios de por qué se llevó mi hijo. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. David acá, él había pecado, él había caído en adulterio. Entonces no podía, él simplemente se sometió al juicio de Dios. Dijo lo que Dios quiera y lo aceptó. Y entonces entró a la casa del Señor y adoró. En esa época, para uno ser perdonado del pecado, tenía que ofrecer un cordero. Un cordero por causa de mi pecado. Yo tenía que ofrecerlo en sacrificio porque Jesús no había venido a este mundo. Entonces en la época de David así se iba a pedir perdón con un cordero. Pero vemos que David no ofreció cordero. ¿Por qué él no ofreció cordero? Porque él entendió algo que en la Biblia se llama justificación por la fe. Es decir, el perdón y la limpieza del pecado no por cordero, sino por medio de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces él escribió en su Salmo 51, le escribió a Dios, porque no te deleitas en sacrificio. Dios no se deleita en que le ofrecieran animales delante de su altar. Lo que pasa es que él quería enseñarle a la gente lo que cuesta el pecado, el dolor que produce el pecado para que la gente sintiera dolor en su corazón y confesara su pecado. Pero en la antigüedad los israelitas cogieron esto como de rito, ¿no? O sea, ya no sentían pesar por matar un animal, mataban cualquier cantidad pensando que así agradaban a Dios. Entonces, David escribe, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. La mejor ofrenda que uno le puede ofrecer a Dios no es ni siquiera dinero ni limosna para los pobres. Eso es importante, pero no es la mejor ofrenda que usted le puede dar a Dios. Lo que Dios más, digámoslo así, más le gusta que le den es el espíritu contrito. Cuando estás triste y humillado, humillarte ante Dios es una bendición. Cuando tú descargas lo que tienes en el corazón, las tristezas que te acompañan, tal vez de años, porque tú puedes tener tristezas de años que están ahí y tú prefieres no hablar del tema porque te afecta.
Pues Dios quiere que tú hables de ese tema con Él y llores con Él y le digas todo lo que sentiste y pidas limpieza. Ese es el mejor sacrificio del Señor. Ese, el espíritu quebrantado, el corazón contrito, triste, humillado. ¿Ok? Pero no es porque Él se deleite en eso, sino porque eso va a permitirle a Dios actuar en tu vida para quitarte esa tristeza. ¿Ven? Entonces miren que David tenía una tristeza muy grande porque su hijo estaba a punto de morir y duró 7 días sin comer, David, sin arreglarse, 7 días orando y pidiéndole y rogándole al Señor que restaurara la salud de su hijo. Pero él sabía que él estaba enfermo, era por su adulterio, por su pecado. Así funcionan las cosas. Entonces, pero él estaba humillado, estaba triste, su corazón estaba contrito, como dice acá la Biblia. Y él entendió que el asunto no era de ofrecer animales, sino de ofrecer ¿qué cosa? Aquí lo subrayamos. El corazón. Rendirse a Dios. Por eso él se sintió perdonado. Y entró al templo a adorar, no a sacrificar animales. Maravillosa esa historia. Sí, entonces pero David tenía acceso al santuario, él podía entrar como si nada. Ahí vemos por qué Jesús apunta a la historia de David, porque David tuvo una soberanía que ningún otro rey tuvo. Como rey, ningún otro rey tuvo esa soberanía y era la soberanía del santuario terrenal. ¿Ok? Lo vemos acá. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el arca del pacto estaba secuestrada por los filisteos? Esa arca la recuperan y David la trae a Jerusalén y le hace una tienda al arca. ¿Ok? Recordemos para los que no están familiarizados con esto, vamos a mostrar una fotico. Este es el santuario. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de las dos secciones que tiene la tiendita en donde adoraban los sacerdotes? ¿Cómo se llama este lugar y cómo se llama este otro lugar para que participen? Hermanas, ¿cómo se llama este lugar? Lugar santo y lugar santísimo. Muchas gracias, muy bien. Lugar santo este y el lugar santísimo. ¿Dónde? Acá está el arca. ¿Dónde estaba el arca? Como ustedes ven, en el lugar santísimo. Ese era el lugar más santísimo de la tierra. En esa época no habían así iglesias, ¿sí? No habían construcciones dedicadas a adorar. La única construcción que había era esta tiendita que la llevaban por el desierto los israelitas, por instrucción de Dios. Y esta tiendita la armaban y la desarmaban. Entonces la gente podía venir a esta tienda, no a esta tienda, pero fuera de esta tienda se reunían para adorar a Dios, pero solo los sacerdotes podían acceder a este lugar, al lugar santo, y el sumo sacerdote, que era de una jerarquía mayor, podía entrar aquí al lugar santísimo. Y eso era con una preparación, pues no podía tener un pecado sin confesar. Donde tuviera un pecado sin confesar, ese sacerdote moría, porque acá se manifestaba la presencia de Dios. Aquí usted ve dos querubines. El arca tenía una tapa y en la tapa habían dos querubines. Y en el centro de los dos querubines aparecía una luz. Esa luz era la Santa Shekinah, así la llaman en hebreo, Shekinah. Y cuando el sacerdote entraba, veía la presencia de Dios en esa Shekinah. O sea, si él no estaba preparado, si él iba con orgullo, si él iba con un corazón así, no quebrantado, no humillado, y no había confesado sus pecados, él instantáneamente moría. ¿Cómo le pasó a dos hijos de Aarón? Ustedes lo pueden leer allí.
allí en la historia de Aarón y de sus dos hijos. Sus dos hijos entran acá, ni siquiera entraron al lugar santísimo, entraron al lugar santo a quemar incienso con un fuego que el Señor no les dijo que pusieran. Y por desobedientes, facto se mueren, porque es que este sitio es muy santo, ¿ven? Y allá no entra cualquiera. Entonces, era un privilegio ser sumo sacerdote, era un privilegio entrar allá. Y solo David podía entrar allá. Él no era hijo de sacerdote, ni era hijo de la descendencia de Aarón, ni era levita, porque la tribu de los levitas era la única que podía administrar el santuario. O sea, esto, digamos, poner acá, prender las velitas del santuario, solo lo puede hacer los sacerdotes. Hacer, digamos, el aceite esto tenía muchas cosas, ¿no? Usted lo ve sencillo, pero mantener esto era bien, era toda una labor, toda una empresa. Y transportarlo. Entonces, cuando lo desarmaban, los levitas ayudaban a cargar esa tiendita y a volverla a armar en otro lugar donde Dios decía, quédense acá y armemos el santuario acá. Entonces, los levitas ayudaban en eso. Otra tribu de Israel no podía hacer eso. Solo los levitas y los sacerdotes solo podían entrar allá al santuario a prender las velas, a presentar el incienso, a presentar los panes en esta mesita. Sí, solo ellos. Y solo una vez al año podía entrar al arca. Solo una vez al año. Ni siquiera podían entrar cualquier día del año. Solo una vez al año. Entonces era un sitio muy sagrado. Pero nosotros vemos que David podía entrar como si nada. Y esta arca se la habían robado los de los pueblos de los filisteos. Se la habían robado. David la recupera, pero Dios le dice, David, no lleves el arca a este lugar donde estaba anteriormente, sino que levántale una tiendita y tú la pones al lado de tu palacio. Qué privilegio que tenía David. Yo no sé ustedes, pero eso es un privilegio muy tremendo. Y entonces él hizo eso. Cuando recupera el arca del Señor la coloca en una tienda aparte que David había levantado para ella. Y ahora sí, cuando recuperan el arca, David ofrece holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Estas no son ofrendas por el pecado, son ofrendas de agradecimiento por haber recuperado el arca. ¿Ok? Eso es en otra fase de la historia de David. Entonces miren que él construyó la tienda para el arca. Él podía entrar en la presencia de Dios, no una vez al año, sino prácticamente cuando él quisiera y desde luego estuviera preparado, porque no podía entrar así nomás, tenía que tener un corazón humilde ante el Señor por ese privilegio. Perdón por interrumpir, me No, acordé sí, porque la palabra dice que David tenía el corazón conforme a Jesús, ¿no? Conforme al corazón de Jesús. de Dios, Entonces, sí. precisamente él sabía cuándo entrar y iba a estar preparado porque su corazón era diferente. Algo que tenía David es que él no tenía secretos, no disimulaba, no escondía su pecado. Él lo confesaba al Señor tal cual como era, tal cual lo que sentía. En eso, David, hay que aprender mucho de eso, porque nosotros a veces nos hacemos como los de la vista gorda, como que yo no tengo ese problema, como que sí, ahí entró algo, pero no lo hablamos a Dios, lo callamos. Eso no está bien, ¿ven? Porque ahí no hay humildad. Dios desea que nosotros le contemos todo eso. Y David lo hacía. Y miren, muchas veces vamos a encontrar en la Biblia, miren esta otra lugar que vemos acá en la Biblia donde David entró y no solo entró, se sentó delante del Señor. O sea, ¿qué me quiere decir? Que David estaba en la presencia misma de Dios a través del arca. Él estaba ahí delante del arca. Y ahí es donde él, algunos de sus salmos los compone. Ahí es donde él le pregunta a Dios cosas. Cuando él tenía una guerra, Señor, ¿qué hago en esta guerra? El Dios le respondía, haz esto. Y David era victorioso, victorioso en todas las guerras. Impresionante. Entonces vamos a continuar. ¿Qué más hay en la vida de David?
Y vamos a pedirle a la hermana Jessie que por favor nos ayude con Primera de Crónicas 15, 25 al 28, porque Jesús quiere que veamos la historia de David, porque es una historia que Él quiere repetirla con nosotros. Hermana Jessie. Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de un manto de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y Kenanías, director de canto entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. Así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Observe estos pasajes y mire usted si no encuentra algo particular. David está trayendo el arca de la casa de un levita que se llama Obed-edom y la está llevando a Jerusalén, allá a la tienda donde el Señor le dijo que la pusiera. Y él va con los ancianos de Israel, con los capitanes del ejército, con los levitas que eran los que transportaban el arca. Él iba en un momento de regocijo. ¿Ok? Porque van a llevar el arca finalmente a Jerusalén, a donde vive David, a donde está su palacio. ¿Ok? Y iban todos con aclamaciones, con sonido de bocina, trompetas o chofares, que son los instrumentos musicales de esa época, címbalos, arpas, liras. Eso era toda una procesión muy bonita, debió ser, ¿sí? ¿Usted encuentra algo aquí en David? Observe muy bien. ¿Hay alguna hermana que ya sepa, por favor, dígalo? Yo veo que tiene un efod de lino y, y yo recuerdo que el efod de lino solo lo tenían los sumos sacerdotes. Interesante. Miran cómo iba vestido David. Un manto de lino, que era un vestido sacerdotal, y un efod de lino, se me perdió el efod, un manto de lino. Ahí es donde dice, ¿Qué? abajo es Kenanías, abajo. Eso, un efod de lino. Si lo ven, hermanas, miren. Bueno, desde luego, pues el que no sabe, digamos esto, pero les contamos que el efod de lino y el manto de lino eran vestidos especiales que usaban los sacerdotes. Note usted que acá dice, David iba vestido de un manto de lino fino. No era cualquier lino, era un lino torcido que hay allá en Oriente, que es muy fino. Pero también todos los levitas que llevaban el arca, cantores. Y dice acá que David además llevaba encima un efod de lino. Un efod es como un chaleco, ¿ok? Como un chaleco que usaban los sacerdotes en esa época. Entonces, esto dice la escritora, la pluma inspirada, la hermana White, en un libro comentando de esto, dice que David no era la intención de reemplazar a los sacerdotes que iban allí. No era esa su intención, ni de asumir las funciones de un sacerdote que había allí. Pero la vestimenta fue aprobada por Dios. ¿Por qué será? ¿Mm? ¿Por qué será? David era una profecía viviente del Mesías. Muchas de las cosas que David le pasó a Jesús después. Interesante, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Yo ¿Sí? me acuerdo de un Apocalipsis, debe estar, que él quiere que seamos una nación santa, sacerdotes. Entonces, pues, no sé, Sí, me acordé. sí, señora. Ahora vamos a ver un versículo de esos, si Dios lo permite. Vamos a 1 Crónicas 16, 4 al 6. Dice, y se designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor, para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asaf, el jefe, y segundo después de él, Zacarías, después de Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab,
Beaía, Obededón y Jehiel, con instrumentos musicales, arpas, liras. También Asaf tocaba címbalos muy resonantes, y los sacerdotes Benaía y Jahaziel tocaban trompetas continuamente delante del arca del pacto de Dios. Cuando llegó el arca, David restablece el culto, porque como se habían llevado el arca, el culto, y habían matado a los sacerdotes, el anterior rey antes de David, que era Saúl, había matado a los sacerdotes. El culto había quedado trastocado, había quedado abolido. Entonces, David lo restaura. Pone cantores, mire, pone levitas, ¿sí? Para que estén pendientes de dar las gracias al Señor, de alabarlo continuamente allá en el templo. Bueno, el templo es una carpa. Realmente ese es el templo de esa época, una carpa con el arca adentro. Y el otro pedazo que quedó del templo quedó en otra ciudad llamada Gabaón. Es decir, esta estructura sin el arca quedó allá en Gabaón. Y David pone sacerdotes acá en Gabaón y en su tiendita pone otros levitas para ministrar. Eso es lo que está hablando ahí. ¿Ok? Para celebrar, para dar gracias, para alabar. Eran cantores, mira. Entonces, aquí es donde vemos en la Biblia que es lícito usar instrumentos musicales, alabar al Señor con la música. Siempre el culto del Señor va a estar acompañado de mucha música. La música que agrada a Dios desagrada a los demonios. Y por eso uno siente paz y siente tranquilidad porque eso los aleja, sus demonios se van. Ellos no soportan la música, los himnos para Dios, la música para Dios no la soportan. ¿Ok? Entonces, y David era músico además. Recordemos que David era músico. Y David compuso los salmos. La mayoría de salmos de la Biblia los compuso David bajo inspiración de Dios. ¿Ok? Adivine dónde compuso muchos de esos salmos. Ahí delante del arca. Impresionante. Qué lindo. Y entonces mire que David restaura el culto. O sea, Dios usa a David para restaurar el culto que había quedado paralizado porque habían matado a los sacerdotes y se habían robado el arca. Vamos a leer Primera de Crónicas 16:37 al 40. ¿Qué más hacía David allí? Dice, y dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día, y a Obededón con sus 68 parientes, a Obededón también hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. Y dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón, para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto, por la mañana y por la noche, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que él ordenó a Israel. Entonces David deja gente en Gabaón y deja gente ahí delante del arca para ministrar. Quiero llamar la atención a este Sadoc, porque él es el sacerdote que sobrevivió a la matanza que hizo Saúl. Él y otro fueron los únicos que sobrevivieron. Sadoc se queda en Jerusalén para ayudar a David, ¿ok? A ministrar todo. Pero él manda a Sadoc para que ayude en Gabaón. Mire que él lo manda a Gabaón para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar por la mañana y por la noche, como el Señor había mandado, conforme a todo lo que está escrito en donde, en la ley del Señor. O sea, David lo que hizo fue aprender la ley del Señor, el culto del Señor, y lo restablece en Jerusalén y en Gabaón para beneficio de todos los israelitas. Pero la bendición que tiene David es que le queda el arca al lado de su palacio. ¿Y eso por qué? Vamos a volver a mencionar este versículo que lo mencionamos el sábado pasado, que es muy hermoso. Mire la petición que le hizo David a Dios. Una cosa he pedido al Señor, dice Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Miren bien, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Esa oración la concedió el Señor a David y por eso David tenía entrada libre al santuario, cosa que nadie más tenía,
aparte del sumo sacerdote. Impresionante. Entonces uno dice, ¿qué significa la llave de David después de leer todo esto? ¿Alguna idea? Después de todo esto, ¿qué significa la llave de David? Significa la soberanía sobre el santuario. Sobre ¿Ven? la casa del Señor, pensaba yo, pero claro, la casa del Señor es el santuario. Bueno, pongamos sí. Pues sí, santuario. El santuario. Esa es la llave de David. Claro, porque David recupera el arca, pone cantores, restaura el culto, pone sacerdotes. ¿M? Pero él mismo se viste como sacerdote cuando recupera el arca. Él mismo entra, tiene acceso al arca como si fuera un sacerdote, ¿sí? O sea, él tiene una soberanía, un poder especial que se le otorgó para poder restaurar el culto en la casa del Señor. Entonces, la llave de David significa la soberanía sobre la casa del Señor. Él tenía la entrada y la salida, él tenía, o sea, Dios le decía qué hacer con su casa y él lo hacía. Y David era muy fiel y él mismo pidió estar en el templo del Señor, poder entrar allá. Esa petición es muy tremenda. ¿Ven? Un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, David no buscaba oro, joyas, plata, comida, carros, no, él no pedía nada de eso, él no le interesaba esas cosas. Tanto así que usted puede leer la historia. David no hizo palacio para su reinado, él no hizo, sino que Dios le envió gente para construir su palacio. Porque él estaba acostumbrado a dormir en una cueva, él estaba acostumbrado a dormir en el campo, él no tenía problema con eso, él fue de familia pobre, no fue familia pudiente, por así decirlo. Y Dios lo eligió a él porque tenía un corazón que humilde. Entonces David cuando lo hacen rey de Israel, a los 30 años de edad, él no se preocupa por hacer un gran palacio y todo, no, él dormía ahí en el suelo y ese era el rey de Israel. Pero Dios, por eso dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué buscó David? David no le pidió al Señor riquezas, ni oro, ni plata, no. Él dijo, yo quiero contemplar tu hermosura, Señor, y quiero meditar en tu templo todos los días de mi vida. Yo no quiero más. Y entonces Dios también le da un palacio. Llegan ahí los constructores y le dicen, venimos a hacer tu palacio y traen cedro, piedra, materiales preciosos y le construyen el palacio y David dice, bueno, está bien. ¿Pero por qué? Porque era voluntad de Dios y porque Dios se lo dio. Es más lindo cuando Dios da las cosas que cuando uno las consigue así como a la brava. Porque las cosas de este mundo Dios las da así, llegan. Usted no tiene que preocuparse. Por eso dice el Señor, no se preocupe por qué va a comer, qué se va a vestir. No, no, no. Búsqueme a mí, dice el Señor. Búsqueme a mí, yo me encargo de eso. Yo me encargo del otro. Y Dios le da una llave a David. Le da el poder, la soberanía sobre la casa del Señor acá en la tierra, el santuario. Maravilloso, ¿no? Ahora vamos a leer el texto de Apocalipsis y va a quedar mejor entendido. ¿Listo? Vamos a leerlo. No sé si la hermana Carolina o la hermana Lucy ya llegarían o se pueden comunicar. Pronto el internet está fallando, también es cierto. Yo te puedo leer. Ah, eso, ya llegó la hermana Lucy. Listo. Vamos a volver a leer Apocalipsis 3. Ya voy aquí a proyectar Apocalipsis 3, 7 al 8, por favor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Listo. Atención, porque aquí
todo se va a juntar, todo va a cobrar sentido. ¿Sí? ¿Qué significa la llave de David? La soberanía sobre la casa del Señor. ¿Listo? Entonces yo puedo reemplazarlo acá. La soberanía del santuario. Vamos a dejarlo santuario para dejarlo más cortico. ¿Listo? ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué se le dio a Jesús? ¿Qué le dio el Padre a Jesús? Mire bien, ¿qué le dio? ¿Qué autoridad le dio? ¿Qué soberanía le dio el Padre a su Hijo Jesucristo? La soberanía del santuario. Ya no el terrenal, sino el celestial. ¿Sí? ¿Cómo así? Mire usted esta imagen. Esta era la tiendita del santuario. Vamos a buscar otra imagen un poquito más completa. A ver, santuario Moisés. Vamos a buscar acá en Google una imagen. Ya, el santuario. Este santuario, miren, ustedes lo ven. Este santuario tenía una tiendita, tenía un patio. En ese patio hacían los sacrificios de los corderitos, de los cabros. ¿Ok? Todo el servicio diario lo hacían ahí. Y la gente venía acá, podía estar delante de este altar de holocaustos. La gente se hacía acá, oraba, venía a orar, venía a pedir perdón por los pecados, venía a ofrecer sus corderitos. Era todo el ministerio. Pero este modelo de este santuario es una copia de lo que hay en el cielo. O sea, en el cielo también existe ya no una tienda, eso debe ser un palacio enorme, una cosa impresionante, ¿no? Y tiene dos partes, esa tiendita, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, en el cielo también existe la misma estructura, existe. Y Jesús se le dio la soberanía de ese santuario. Él es nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia. Él entra acá, Él intercede por nosotros. Acá hay un altar, mírelo acá. Este pequeñito que es cuadradito, altico, que es como una mesita pequeña. Este es el altar de incienso. Dice la Biblia que allá arriba en el cielo hay un altar de incienso. ¿Ok? Y que ahí llegan todas las oraciones de nosotros. ¿Cómo? No sé. Eso es una cosa que después el Señor nos explicará. Pero cada vez que usted ora, las oraciones quedan registradas en ese altar. Ahí quedan. Y Jesús va a revisarlas ahí, a ese altar. Y Él intercede ante el Padre por usted y por mí cuando oramos. Las oraciones son muy importantes. Entonces, cuando Jesús entra arriba ya al santuario celestial, se acerca, Él mira todas las oraciones que van llegando. Él y sus ángeles, ¿no? Porque son muchas oraciones. Las van clasificando. Y Jesús dice, esta oración la hicieron con corazón, como Él sabe con qué intención oraron. También entonces dice, bueno, esta oración la hicieron con orgullo, no, esta no la podemos atender. Esta oración la hizo un corazón contrito y humillado, esta sí, y entonces él va a atender esa oración. Y le va a decir a los ángeles, vamos a ayudarle a Jesse con esta situación, vamos a ayudarle a la hermana Lucy con esta situación, así de esta forma, él manda a los ángeles, vamos a ayudarle a María Edith con esta situación, al Cira, a todos, cada uno él sabe, por las oraciones que hay ahí, él sabe cómo resolver las cosas. Y él manda a los ángeles. Eso es todo un trabajo. O sea, las cosas son así, existen, son reales. Jesús se fue arriba no a sentarse allá a hacer nada, no. Él está continuamente ministrando en favor de nosotros. Bien, eso es toda una empresa. Hermana Jessie iba a decir algo. Sí, es que me acordé de este versículo, lo busqué, que es Hebreos 8, que dice dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Y más adelante dice ahí que dice que Jesús ha obtenido el ministerio tanto mejor porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿no? Entonces, pues ahí me acordé porque nombra el santuario celestial, ¿no? Y que está sentado a la diestra del Padre, pues como mediador
de nosotros Eso. ante el Padre. O sea, en Hebreos. ¿Hebreos qué nos recuerdas capítulo? Hebreos capítulo 8. Eso, ahí puede usted leer y dice lo que estamos hablando, ¿m? Para que usted corrobore y va a ver que el santuario celestial se hacen estas cosas y que Él es sacerdote de ese santuario. Por eso dice que Dios le dio, el Padre le dio la soberanía del santuario. Jesús puede entrar allá, puede llegar al trono del Padre, que es representado por este arca, por este mueble, que es el arca del testimonio. Jesús puede entrar libremente allá, ofrecer las oraciones que nosotros hacemos. Él las limpia, las ayuda, ¿no? A poner, él también las maquilla, porque pues nosotros somos tan imperfectos. Entonces Él llega y las presenta ante el Padre y dice, Padre, yo morí por esta persona y esta persona me está pidiendo esto y yo quiero concedérselo. Y el Padre le dice, claro que sí, hijo, vamos a hacerlo, vamos a ayudar a esta persona. ¿Ven? Qué importante es orar. Y además cuando tú oras por otra persona, por un miembro de tu familia, por un hijo, por alguien, esas oraciones, si las haces con humildad y con corazón contrito, quedan ahí registradas arriba en el cielo y Jesús las atiende personalmente. O sea, es que eso es maravilloso. Entonces, para que cuando ores ya sabes dónde van a quedar las oraciones ahí arriba. Entonces nosotros tenemos un modelito de lo que hay en el cielo para nosotros enterarnos qué hace Jesús. Pues, tú puedes leer allá en Éxodo 28 todo lo que tiene ese santuario. Cada elemento va a tener un significado de lo que hace Jesús ahí arriba. O sea, eso hay muchos que estudiar ahí. Pero bueno, dice el Señor, dice Jesús, yo ya tengo la soberanía del santuario, pero miren que dice una frase curiosa, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras, mira, a los de Filadelfia, ¿no? He puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, miren acá, ¿cuántas puertas hay ahí? ¿Cuántas puertas ve usted? Que él quiera responder, responda. ¿Cuántas puertas hay ahí? 2. O sea, la entrada al lugar santo y la entrada al lugar santísimo, ¿cierto? Hay dos cortinitas, esas cortinas separaban los dos lugares. Entonces hay dos accesos. Entonces en el cielo también debe haber dos puertas. Interesante. ¿Ven? Y dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea que en esta época de Filadelfia, ¿sí? Porque toca aquí saber qué época se está refiriendo. Perdón. Jesús abriría una puerta de ese santuario que está en el cielo. ¿Cuál sería, la primera o la segunda? ¿Usted qué dice? Esta puerta es del santuario, porque Él tiene la soberanía del santuario. Ese es el hilo conductor que estamos siguiendo acá en este pasaje. ¿Cuál de las dos puertas cree usted que Jesús abrió entre 1755 y 1888? ¿La primera o la segunda? El que quiera responder, responda. Vuelvo acá. Delante de ti una puerta. Curioso porque es delante, o sea, después de 1755, Jesús abrió una puerta del santuario para toda la humanidad. Claro, para el que quiera entrar con él a esa puerta, ¿no? Porque es el que quiera. A ver, de pronto si han escrito los hermanos de YouTube, que les llegan Sí, un poquito miremos a ver. antes. Ujú. Claro que sí, miremos a ver si alguien tiene la respuesta. Porque acá hay dos puertas. Esta que entra al lugar santo y esta que entra al lugar santísimo. Y él dice que en esta época de Filadelfia él tiene la soberanía del santuario y que ha dejado una puerta abierta. Y dice, él puede abrir, lo que él abre nadie puede cerrar. Y lo que él cierra nadie puede abrir. En el santuario. Interesante. Entonces, bueno, no hay nadie que ha respondido por aquí. A ver, hermana Lucy, hermana Carolina, hermana Viviana. ¿Cuál de las dos puertas usted cree que el Señor abrió después de 1755? La segunda. Muy bien, la segunda, la que da acceso al lugar santísimo.
Vamos a leerlo aquí el libro que se llama Primeros Escritos. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo. Y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. Miren lo que dice la hermana Helen White, la profeta. Dice, ella tuvo una visión, dice, pero una visión de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Sino otra. Dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo. O sea, Jesús cerró esta puerta. Claro, porque él había entrado ahí cuando él resucita, él entra a esta puerta y su ministerio lo ejerce aquí en este lugar del santuario, en el cielo, en el lugar santo. Él hace ese ministerio durante 1800 y tanto años. Pero después dice el Espíritu y Profecía, dice que él había cerrado esa puerta y ya nadie podía abrirla. Pero abre otra, la puerta que da acceso al lugar santísimo. Jesús la abre y nadie puede cerrarla. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo en esta profecía. Claro, eso ya pasó porque esto es el pasado, pero cuando Juan, el que escribió el Apocalipsis, recibe esto, pues él está escribiendo para la gente de todas las generaciones. ¿Ok? Él abre el santuario, el lugar santísimo, o sea, da acceso al lugar santísimo, así como lo tuvo David. ¿Sí me entienden? O sea, Dios desde la época en que Jesús abre el santuario, la gente va a tener acceso a muchos privilegios espirituales. ¿Ok? Como escuchar la voz de Dios, como que Dios te acompañe todo el tiempo, como escudriñar el carácter, como mejorar el carácter. Esas cosas se logran cuando uno entra por fe, ¿no? Acompaña a Jesús al lugar santísimo. Él puede acceder allá al trono del Padre, puede perdonar nuestros pecados y además puede limpiarlos. ¿Ok? Acá en el lugar santo también había perdón de pecados, no estamos diciendo que no, pero en el lugar santísimo hay un paso más allá, que es la limpieza, cuando Él quita ese corazón carnal, ese corazón que dice mentiras, ese corazón que dice falsedad, ese corazón que es envidioso, que es egoísta a veces es orgulloso, Él lo quita y pone el de Él, un corazón honesto, puro, santo. Esos son los privilegios del lugar santísimo. ¿Ok? Entonces lo que está sucediendo ahí en esta narrativa es que Jesús abriría la puerta del lugar santísimo después de 1755. Entre este lapso de tiempo, 1755, 1888. ¿Ok? Y él dejó una profecía donde dice la fecha exacta, el año exacto en que eso ocurrió. Y eso lo vamos con la ayuda de Dios, el otro sábado vamos a estudiar de eso. Bueno, hermana Jessie. Sí, es que yo sé que no es el tema a profundizar, pero es muy importante porque en la palabra cada uno de nosotros lo podemos buscar, porque es que acá me llama mucho la atención en Hebreos 8 que lo había leído, acá se nombra a Jesús no como sacerdote, sino como sumo sacerdote. Y al estudiar el tema del santuario, hay dos, el sacerdote y el sumo sacerdote. Por supuesto, Jesús es el sumo sacerdote. Y es muy importante también saber por qué en el lugar santísimo, sé que no es el tema, pero por qué en el lugar santísimo Cristo ofrece esa limpieza, ¿no? Y él nos explicó, nos explica la simbología de lo que hay en ese lugar, los muebles que hay en el lugar santísimo y lo que hay por dentro. Una de ellas es la vara de Aarón que reverdeció, ¿no? Que floreció. Eso significa la limpieza de carácter, ¿no? Los frutos. Entonces, el Señor nos deja ahí las pistas y todo lo que hace por qué estaba en el lugar santo y qué hacía en el lugar santo y por qué está en el lugar santísimo y por qué hace eso en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, Mucho que hablar de eso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Ahora, vamos a leer este pasaje. Salmos 110 del 1 al 4.
Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como un rocío, el Señor ha jurado y no se retractará. 3 sacerdotes para siempre según el orden de Melquisedec. Atención a esto. ¿Quién escribe este salmo? David. Pero es un salmo profético. Mire la primera frase que leyó la hermana Carolina. Dice el Señor a mi Señor. ¿Quién está hablando ahí? Tiene que ver también con lo que habló ahorita la hermana Jessie, el sacerdocio, ¿no? Pero en primer lugar, ¿qué está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién a Eso es lo quién? que no, yo no sé, yo me confundí ahí, yo dije, ¿cómo así, señora, mi señor? Así aparece en el hebreo, en todas las Biblias. Dice el Señor a mi Señor. ¿Alguna idea? Jesús hizo la misma pregunta a los fariseos cuando él vino acá a la tierra y no le supieron responder. Dice el Señor a mi Señor. Mire, sencillo. Este es el Padre y este es el Hijo, Jesús. Claro, porque dice, siéntate a mi diestra, ¿no? Yo dije, será el padre, Es pero porque pues uno nunca ve que en la palabra el padre dice señor, ¿no? Por eso se confunde uno. Claro. el Padre se llama Jehová y el Hijo también se llama Jehová. ¿Sí? El Padre se le dice Señor y a Jesús también se le dice Señor. Por eso a veces nos confundimos, pero ya nos vamos a confundir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted lee el contexto. Siéntate a mi diestra. Ya sabemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre. O sea, si ya sabemos eso, pues sencillo. Acá está hablando el Padre a su Hijo. ¿Listo? Entonces, miren lo que David escucha. O sea, David está escuchando una declaración del Padre que está haciendo en el cielo con su Hijo y por su Hijo. Y él escucha todo eso. Claro, es que David está sentado ahí delante del arca. Él está teniendo, o sea, él está viendo en vivo y en directo lo que está sucediendo en el cielo a través de la Chequina, que es como, haga de cuenta, un televisor. Está viendo lo que está pasando en el cielo. Y entonces él va a escribir lo que ve acá. O sea, David también fue profeta. Y David fue rey, fue profeta, fue músico, ¿sí? Fue guerrero, David es de todo, como Jesús. Entonces, mire lo que le dice el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, la venganza es del Padre, porque cuando vino Jesús aquí a la tierra lo trataron muy mal. Y entonces le dice, le da el cetro, dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Le está dando poder, le está dando soberanía sobre esa tierra. ¿Ok? Pero quiero hacer mención de algo aquí abajo, la última partecita, un juramento que hizo el Padre a su Hijo. Le dijo a su Hijo, ¿tú eres qué? Sacerdote. O sea, Jesús, el Padre lo invistió como sacerdote, desde luego para ministrar en el santuario. Pero es un sacerdote para siempre, es eterno. Y dice una frase curiosa, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, o sea, este sacerdote, Jesucristo, nuestro Señor Jesús como sacerdote, iba a ser de una orden diferente a la que normalmente estaba aquí, a la que normalmente atendía este santuario terrenal. ¿Ustedes saben quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes? No todo el pueblo podía ser sacerdote. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio en ese santuario? ¿Alguien se acuerda? O cualquiera podía ser sacerdote ahí.
Si usted sabe la respuesta, dígalo. ¿Quiénes eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio? La tribu de Leví. No. Ah, Aarón. Eso, la descendencia de Aarón. Los levitas podían ayudar, pero no sus sacerdotes. Ahí está la diferencia. Muy bien. Entonces, los que eran descendientes de Aarón podían llegar al sacerdocio, era un privilegio que ellos tenían. Y los levitas tenían un privilegio de trabajar en el santuario. No podían ingresar, no podían hacer ministerio, pero sí podían ayudar. ¿Ok? Los levitas. Pero los que eran elegidos para el sacerdocio era Aarón y toda su descendencia. ¿Listo? Pero cuando yo veo acá lo que escribió David, David escribió algo. Él escuchó al Padre hablando a Jesús, diciéndole, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote diferente a Aarón y más antiguo que Aarón. Vamos a leerlo en Génesis 14, 17 al 20. Una pregunta, ahí todavía era Abraham, ¿cierto? No era Abraham. Ahí se llamaba Abraham solito. Ya, ok. A su regreso, Abraham, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo, bendita sea Abraham, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí aparece un sacerdote, pero también era rey. Mire, Melquisedec, en esta escena. Note que era rey de Salem, y Salem era el antiguo nombre de Jerusalén, ¿ok? O sea que Jerusalén existe desde tiempos remotos. Y este era también sacerdote del Dios Altísimo. O sea, era un sacerdote antes de que, esto es antes de que existiera Moisés, Aarón, todos ellos, mucho antes. Años antes. Entonces, notemos que aparece este personaje y acá no se ofrece un cordero. ¿Qué saca Melquisedec? Pan y vino, los emblemas de Jesucristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Era un sacerdote antiquísimo, pero él no ofrece un cordero, saca pan y vino y da una bendición a Abraham. Le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Él bendice a Abraham en el nombre de Dios, del Dios Altísimo. Porque Abraham venía de una guerra que él no buscó, le tocó ir allá porque habían secuestrado a su sobrino y él le tocó ir allá a rescatarlo, pero Dios estaba con él. Y Abraham le da el diezmo del botín de la guerra, que él la ganó, Dios lo bendijo y le ganó la guerra, le da el diezmo de todo lo que ganó en la guerra, se lo da Melquisedec. Entonces miren que la práctica del diezmo es antiquísima. La práctica del pan y del vino es mucho antes, porque Melquisedec representa a Jesucristo. Este hombre va a representar al futuro Jesucristo como sacerdote, al futuro, porque en este momento todavía no había venido Jesucristo a la tierra, ni había resucitado, todavía nada. ¿Ven? Entonces Melquisedec es una figura, es un símbolo, es un hombre como cualquier otro, pero que Dios lo hace sacerdote, lo elige sacerdote, y él va a representar una orden de sacerdotes, una línea sacerdotal de la cual va a ser Cristo en el futuro. Uy, qué interesante esto. O sea que ¿cuántas líneas sacerdotales hay en la Biblia? ¿Cuántas hay? ¿Quién dijo? 2. 2. La de Aarón y la de Melquisedec. Vamos a leerlo acá en Hebreos 7, el 1 al 3, las dos líneas sacerdotales. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía y teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ahí está, es un hombre que salió de la nada. La Biblia no me dice más de ese hombre, pero es curioso porque su nombre, Melquisedec, son dos palabras en hebreo, Melik y Sedec, que significa rey de justicia. Y él era rey de una ciudad llamada Salem, y Salem significa paz, o sea, rey de paz. Dígame usted si esos no son los dos atributos de Jesucristo. Jesús es justicia y Jesús es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sí? Y la justicia de Cristo, pues el cetro de Cristo es la justicia, su justicia es perfecta. Entonces, no como la de los hombres, ¿sí? Entonces, él viene a representar a Cristo, es un sacerdote perpetuo, es la palabra clave. Esta línea sacerdotal no murió, continuó. En cambio, la de Aarón sí tuvo un fin. Cuando Cristo muere en la cruz, ahí se acaba el sacerdocio de Aarón. Ya no se necesita. ¿Ok? Eso es bueno entenderlo. Pero bueno, aparte de Melquisedec y aparte del Señor Jesús, ¿usted cree que hubo otro posible sacerdote de la orden de Melquisedec? Si usted se pone a buscar en la Biblia sacerdotes, posiblemente va a encontrar. Vamos a ver un ejemplo. Eso está en Éxodo 3:1. Dice, y Moisés, sí, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a Madián, que era Arabia, lo que hoy es Arabia, él estuvo con un señor que se convirtió en su suegro, Jetro. Y dice la Biblia que él era ¿qué? Sacerdote de Madián. Wow. ¿Y este de dónde salió? Si ya Aarón ahí todavía Aarón no estaba ordenado como sacerdote, no existía la línea de Aarón. Si nota, entonces Jetro era de la línea de Melquisedec, de esa orden sacerdotal, Melquisedec. Y así usted va a poder encontrar varios sacerdotes, ¿ok? Diferentes a la orden de Aarón. No sé si tengan alguna pregunta, aquí ya vamos a terminar. ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que hay dos órdenes sacerdotales en la Biblia, dos líneas de sacerdotes, la de Melquisedec y la de Aarón. ¿Listo? La de Aarón era la que hacía el servicio acá en la tiendita del desierto. La de Melquisedec era de la cual iba a salir Jesucristo como sacerdote. Era la línea que iba a seguir Jesucristo para siempre. Jesucristo es el último sacerdote de la línea de Melquisedec. Porque ya no se necesita más. Imagínense, con semejante sacerdote, pues ya, y además que Jesús no muere, Él es eterno. Estos hombres sí morían. Jetro, Melquisedec, fueron hombres común y corriente y murieron como cualquier hombre. Pero Jesucristo, Él no murió, sino que resucitó. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Tenemos un fiel sumo sacerdote, dice la Biblia, que está interesado en todo lo que nos pasa y que está pendiente de nuestras oraciones. Está escuchando, ya lo vimos ahí en el santuario del cielo, está trabajando, Él no está ahí sentado haciendo nada, no, está trabajando constantemente con los ángeles para podernos salvar, para podernos ayudar, para podernos rescatar, para podernos llevar al cielo cuando muramos, o si Él viene antes, pues nos lleva, pero Él está trabajando incansablemente. Entonces esas son las dos líneas sacerdotales que hay, la de Aarón y la de Melquisedec.
¿Ok? Si uno lee el libro de Hebreos, va a encontrar que el sacerdocio de Aarón era imperfecto, no era, fue un asunto accidental, bueno, no sé si decirlo accidental, más bien circunstancial, porque Dios no quería que unos pocos tuvieran el privilegio de ser sacerdotes. ¿Usted sabía eso? Vamos a leer ese último para terminar. Vamos a pedirle a la hermana Lucy si nos puede ayudar con Éxodo 19, 4 al 6. Miren el plan de Dios originalmente. ¿Qué quería hacer Dios con Israel? Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que toda su nación fuera sacerdotal, un reino de sacerdotes, imagínense. Él no quería que solo los hijos de Aarón, ¿sí? Sino formar una nación santa, que todos fueran sacerdotes. Todos, 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 todos. Impresionantes. Las mujeres esposas de sacerdotes, increíble, hermana Jessie. Pero yo creo que él todavía tiene ese anhelo. Sí, esto no se ha cumplido. O sea, Israel no quiso, porque hay una condición. Recuerden que toda promesa en la Biblia tiene condiciones. ¿Cuál es la condición de esta? Aquí está. Hay dos. Hay dos. Mírelo acá. Ojo con esto. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Esto es muy profundo. Esas son las dos condiciones para ser sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Esas son las dos condiciones. Claro, es profundo, esto es muy espiritual, esto es algo muy profundo que hay que meditar en eso, escuchar la voz de Dios. Y hoy lo vimos en la mañana en el Salmo. Hay que tener humildad, hay que ir a Dios con corazón contrito para poder escuchar su voz y guardar su pacto. Bueno, eso es otra cuestión, es otro tema. Pero estas son las condiciones. Ahora, Israel no quiso seguir este pacto. Entonces a Dios le tocó colocar un grupo que fuera fiel para ser sacerdotes. Y ese fue Aarón y sus hijos. Y eso que dos de los hijos de Aarón murieron por desobedientes. Aarón tenía 4 hijos varones, de los cuales los 4 eran sacerdotes, pero los 2 desobedientes murieron y Aarón quedó con 2. Eso fue muy doloroso para Aarón. En su condición de sacerdote, Aarón no pudo ni despedirse de su hijo. Murió insofacto por desobediente. O sea, Dios tuvo que hacer una orden sacerdotal circunstancial, porque si no, o sea, Dios tenía que devolver al pueblo de Israel a Egipto. O sea, de nada hubiera servido haberlo sacado. Entonces las cosas se pusieron difíciles. Entonces Dios tiene que levantar una línea sacerdotal diferente que la de Aarón. Pero no era la original que él quería seguir. La original es la de Melquisedec. Y esta promesa era para ser sacerdotes de la orden de Melquisedec, porque la orden sacerdotal ya estaba lista. Entonces le tocó levantar otra orden mientras que venía Jesucristo a la tierra. Y esa fue la orden de Aarón. Entonces esa orden es imperfecta, dice la Biblia en Hebreos 7. Es una orden que salió porque Dios le tocó hacerla, mas no era el plan original de Dios. El plan original de Dios es que hubiera una sola orden sacerdotal. Y todo el que quisiera ser sacerdote, cumpliendo estos requisitos, podría ser sacerdote. ¿Ok? Qué diferente es el concepto de sacerdote en la Biblia a los que tenemos en el mundo, ¿no? Muy diferente. Vamos a leer que esa Jessie encontró un texto muy maravilloso para que usted vea que el plan del Señor sigue vigente para el que quiera. Y por eso Jesús abrió el lugar santísimo. Vamos a leerlo. Jessie lo va a compartir. Sí, es primera de Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Esto lo dice Pedro bajo inspiración divina y le dice a los de su generación, vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sí notan? Por eso en los apóstoles no habían sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque todos eran sacerdotes. Todas las iglesias todos eran sacerdotes. La primera iglesia pura cristiana que hubo en la tierra. ¿Sí? Ya después se corrompió, pero la primera iglesia pura que había en la tierra, voy a buscar ese texto, el que leyó Jesse aquí para proyectarlo, Primera de Pedro, y ya con esto ya vamos terminando. Primera de Pedro 2:9, este es el texto que leo, para que usted lo vea aquí, en la misma palabra de Dios. ¿Sí? Pero vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio. Voy a subrayarlo. ¿Sí ven? Nación que santa. Lo mismo, el mismo lenguaje que usó Dios aquí con el pueblo de Israel. Yo quiero hacer un reino de sacerdotes, una nación que santa. Ahí está. Lo quiere hacer el Señor. Entonces ese plan no se acabó. Ese plan sigue vigente. ¿Sí ven? Entonces todos eran sacerdotes en esa época. Pedro, Juan, Felipe, todos eran sacerdotes. Todo el que llegaba a la iglesia lo preparaban para ser sacerdote. A fin de que, ¿qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. O sea, Jesucristo es el que hace el llamado al sacerdocio. Cualquiera puede ser sacerdote. ¿Listo? Pero es un concepto muy diferente. Hoy en día el sacerdote es el que estudia teología, ¿sí? El que se va a una universidad, el que estudia para eso, entonces él es sacerdote. No, resulta que en la Biblia no es así. Esto es al que quiera. Eso es algo espiritual. La preparación de esto no es tanto intelectual, sino espiritual. Qué bonito, ¿no? Y Dios, como no ha hecho este plan, o sea, Él no, por causa nuestra, no por rebeldía del ser humano, no ha podido hacer este milagro en nuestra vida. Él lo va a hacer y Él lo dijo. Van a haber 144,000 que sean sacerdotes para el último tiempo. Y esos van a representar a Cristo y van a ser de la orden de Melquisedec. Esos son los 144,000 que habla Apocalipsis. ¿Ok? Eso es lo que va a acontecer al final de los días. Cuando usted vea a sus sacerdotes, este mundo se va a acabar. Porque ese es el plan final de Dios para su reino. ¿Ok? Entonces, aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna... Yo sé que puede haber muchas preguntas y esto lo lleva a uno a meditar muchísimo. Pero por lo menos de lo que se expuso, si alguien tiene alguna pregunta, les invitamos a estudiar estos temas. Hermano, esto queda grabado, queda en YouTube. Todavía no hemos subido los temas anteriores por causa de logísticas, pero ya la hermana Jessie de pronto va a empezar a subir estos temas a YouTube. Tommy, Sí, o señora. sea que hay como 4 características del pueblo de los 144,000 que el Señor va a levantar, o sea, según Primera de Pedro 2:9, ¿Cuáles anotaste? linaje escogido, ¿cierto? Sí. Real sacerdocio, Ujú, pueblo santo, sí. son 3 características nomás. 3. Pueblo Ah, adquirido. Yo diría 4. Pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, rescatado. Esa palabra es que antes éramos esclavos y Él nos ha ah, rescatado para ser sacerdotes. claro, Claro, ¿no? entonces sí, nación santa, son 4 4 características. características. Ajá. Interesante, muy bien, Qué sí, señora. interesante, sí. Bueno, Eso es lo que va a hacer Dios. Entonces, lo que está haciendo el Señor, para quien quiera, eso es abierto, ¿sí? ¿Van a luz y varar? sí, señor. Amén. Ok, Vamos a acompáñenos en oración. postrarnos de rodillas porque eso le agrada a nuestro Padre Celestial. Excelentísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio de podernos congregar, Señor, y estudiar tu palabra, porque a ti te agrada eso, Señor. Muchas gracias por poner
en los corazones de los que estamos aquí presentes ese deseo del querer como el hacer. Y todo se lo debemos a ti, Señor. Gracias, gracias porque para siempre es tu misericordia para con cada uno de tus hijos en el mundo entero y cada uno de los que estamos aquí en la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por esta promesa tan grande también de Primera de Pedro 9. Señor mío, perdona y borra los pecados de todos los que estamos acá. Señor, perdónanos porque nos hemos contaminado, porque hemos hecho pecado contra ti, porque nos hemos alejado de ti, Señor. Pero con corazón contrito y humillado, Señor, queremos que tú nos laves, nos limpies, nos purifiques y nos santifiques. Y en especial en este día sábado santo, tu día, Señor. Danos, Señor, llénanos de tu plenitud y de santidad. Permítenos, Señor, ser bendición para otros. Guárdanos en esta tarde, día de tu día sábado, guárdanos, Señor, de hacer nuestra propia voluntad. Afiánzanos cada día más en esta verdad, Señor, y permítenos ser verdaderos representantes tuyos. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.